Bueno, Santiago, ¿dónde quedamos? A ver los memoriosos. ¿Hasta el 13? Cuando alguno es tentado, lo leemos todo. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda dádiva buena y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos ¿qué? Primicias de sus criaturas. Bien. Vimos así al pasar, en realidad hasta el verso 15. Hoy se me seca la garganta, no sé por qué. Y habíamos hablado un poco de que en realidad la separación acá del capítulo tenía que estar en el verso 13, ¿se acuerdan? Que realmente cuando cambia el tema Santiago hablando de las tentaciones, hablamos de Dios, de su santidad. Él no induce a nadie a hacer el mal, porque el tentador es Satanás. Hablamos de que Dios no puede ser tentado por el mal de forma efectiva. Sí, habíamos hablado que Dios fue tentado por su pueblo, fue Jesucristo mismo, ¿no? Fue tentado por Satanás. Y aún así nosotros podemos caer también en este pecado de tentar a Dios, ¿sí? Ahora habíamos hablado también de la palabra que dice el 14, atraído y seducido, y habíamos dicho que la referencia era que, ¿se acuerdan? La palabra griega que hacía nombre ahí, atraído y seducido. ¿Qué era? Algo gráfico y algo común de la caza y de la pesca. Claro, ahí está. Esa es la figura que trae Santiago. Ahora, yo pensaba un poco, porque dijimos, Santiago, fíjense, no le echa directamente ahí la culpa a Satanás, sino dice, ustedes son, le dice, ¿no? Cada uno de ustedes desde su concupiscencia. Habíamos hablado que eso, la palabra concupiscencia, hace referencia a ¿qué? A un deseo muy fuerte. Bien, Marita, hoy estás afilada, ¿eh? Un deseo muy fuerte, ¿sí? Que obviamente es muchas veces utilizado por nuestra naturaleza pecaminosa para hacer el mal, y así está, cada vez que se expresa esa palabra, generalmente manifiesta una tendencia hacia el mal, ¿sí? hacia nuestra naturaleza caída. Y dijimos que en raras excepciones esa palabra hace referencia a algo positivo, ¿eh? Ahora, yo pensaba esto porque el mundo nos dice que los deseos de nuestros corazones son buenos y que van a escuchar desde series y un montón de cosas, seguí el deseo de tu corazón, ¿no? Como una frase que ya es cursi a esta altura, pero que se sigue escuchando, que se le dice a los adolescentes, a los jóvenes y hasta, ¿no?, a los adultos como la excusa a todo lo que uno puede decidir. Es no, si tu corazón realmente lo desea. Ahora, ¿qué dice la palabra realmente con esto? Vamos a leer dos pasajes. ¿Tienen micrófonos? A ver. ¿Vos tenés ahí? ¿Quién quiere leer de acá? Bueno, decidan Dios democráticamente. Bueno, de este lado van a buscar Jeremías 17:9. Y Sergio, ¿vos lees? Mateo 15:19. El discurso entonces del momento es: hacé lo que dicte tu corazón. Y la palabra de Dios, ¿qué nos va a decir? A ver, ¿qué dice Jeremías 17:9, Lila? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Me escucharon? Prendelo, a ver. Ahí está, acércaselo un poquito. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bien, fuerte, ¿no? Qué fuerte, Jeremías.
sí. Es lo que la palabra de Dios nos revela. Por eso es que es imposible que nosotros podamos vivir de acuerdo a nuestros sentimientos o a lo que sentimos, ¿sí? Ni siquiera, ¿saben qué? La fe se vive de esa forma. Aunque nosotros no negamos que Dios nos creó con sentimientos, nuestra vida no puede ser guiada por lo que sentimos, de ninguna manera. Ni siquiera el culto a Dios es un culto sentimental, ¿sí? Es primeramente un culto racional. Obviamente viene atado a sentimientos. ¿Quién no lloró delante de la presencia de Dios, ¿no? ¿Quién no se estremece? Es lógico, eso es parte de nuestra alma, ¿sí? Nuestro espíritu se emociona, eso nadie puede negarlo. El tema es que acá que nadie puede vivir, ni siquiera acercarse a Dios o vivir una vida cristiana solo por lo que sentimos. Porque Jeremías lo dice muy, muy claramente ahí. Nuestro corazón, ¿qué es? Engañoso. Y ¿saben qué? Muchas veces perverso. Muchas veces perverso. No hace falta decirles cómo está el mundo hoy, ¿no? Si el mundo está como está, no es justamente incluso porque actúen racionalmente, ¿no? Muchas veces movidos por los deseos, los afanes, el deseo de poder y tantas cosas que llevan al ser humano a lo largo de la historia, no solo a guerras, a muertes, masacres, martirios y tantas cosas, ¿sí? Los sentimientos es algo que Dios creó, pero no para que guíen nuestra vida o nuestra forma de ver las cosas. Y el otro texto, Sergio, Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Bien, ese texto está en contexto con la historia de que no se lavaban las manos, ¿puede ser? ¿Recuerdo bien? Que se le recrimina a los discípulos del Señor que comían sin lavarse las manos, ¿sí? Obviamente no es que el Señor Jesús estaba diciendo que comamos con las manos sucias, ¿no? Pero significa, ellos le daban un valor de pureza espiritual, ¿sí? Una relevancia que no tenía. Y entonces el Señor les dice, fíjense en qué consonancia con ese texto de Jeremías, ¿no? Y le está hablando justamente a los sabios, entre comillas, y a los religiosos de la época, quienes Jesús mismo había manifestado que ellos eran un sepulcro blanqueado, ¿no? Y qué fuerte esa palabra realmente, ¿no? O sea, realmente les estaba diciendo que ellos por dentro estaban podridos y olían mal. Claro, no para quizás la gente, porque ellos tenían, al ser blanqueados, que estaban siendo hipócritas, o sea, mostraban algo que solo Dios conocía en el corazón. Por eso Jesús les revela esto, porque es lo que Dios veía en ellos, ¿no? Así que Santiago nos trae a la memoria acá de cuán importante es que nuestra vida obviamente pase por la razón, pero sea guiada por el Señor. Por eso nosotros tenemos la ley, nosotros seguimos la ley de Cristo en nuestra vida. Y todo lo que, aún lo que podemos sentir, lo tenemos que llevar acá. Es decir, esto que estoy sintiendo, ¿está bien? ¿No? Porque el enojo es loable, pero si el enojo pasa a lo que tiene negativamente, dice no se ponga el sol, dice la palabra, ¿no? Lo que significa que aún nosotros tenemos la capacidad de controlar lo que sentimos y no dejar pasar nuestros sentimientos más allá, ¿sí? No siempre es tan sencillo, pero así debe ser. Incluso todo lo que Dios nos da a disposición, es decir, siempre tiene que haber una coherencia, una integridad en nosotros, sabiendo lo que Dios nos pide primeramente. Por eso es que muchas veces el corazón nos va a contradecir a lo que sabemos, ¿no? Hablando ya ahora de la concupiscencia, y habíamos citado a Pablo,
cuando Él dice el bien que quiero hacer no puedo hacer, ¿sí? Y termino haciendo el mal que no quiero, y eso es una experiencia que obviamente todos los que estamos aquí en algún momento hemos pasado. Entonces Santiago les dice, ustedes, cada uno de ustedes tienen esa atracción y esa seducción por esa concupiscencia. Hablamos de dónde se libra esa batalla y dónde debe cortarse, que es acá arriba, en nuestra cabeza. Ser tentado no es pecado el sufrir una tentación. El pecado es el ceder a la tentación, ¿sí? Y no necesariamente cuando lo llevamos en un acto a la práctica, sino habíamos hablado que el Señor Jesús le había dicho a aquellos que el adulterio ya estaba acá arriba. Si ellos habían mirado a una mujer para codiciarla, o mujeres, si viene a un hombre para codiciar, ya adulteramos, o sea, ya pecamos, ¿sí? Porque las batallas las libramos y las ganamos acá arriba. Donde las perdemos acá, después puede transformarse en un hábito. Por eso es que es importante que es lo que tenemos acá. La palabra de Dios dice en qué tenemos que pensar. ¿Qué hay que pensar? En todo lo bueno, todo lo justo, ¿no? O sea, romper con los pensamientos que a veces tenemos malos y que a veces, ojo, el enemigo pone también y susurra. No solo, ahora vamos a hablar un poco de esto, pero nos toca hablar de nuestra concupiscencia. A veces, ¿saben qué? La falta de perdón hace que el sentimiento se empiece a anidar también, raíces amargas, y contamina nuestra mente, ¿no? La forma de ver la iglesia. Cuando estamos mal, cuando estamos enemistados, y eso puedo dar testimonio de gente muy cercana, que estando apartada no te incitan a venir a la iglesia, todo lo contrario, ¿no? Y empiezan, no, ahí está lleno de hipócritas, ahí está, ¿no? Cosas que hemos escuchado a lo largo, quienes tenemos años en la vida. Es decir, cuando nosotros dejamos que esos sentimientos, en este caso de amargura, proliferen, esa raicita, ¿en qué se transforma? Y en algo un poco más grande, ¿no? En algo un poco más grande. Por eso es que tenemos que ir a la palabra del Señor y a veces con las fuerzas de Él y con la ayuda de Él derribar, desenterrar, desarraigar todo eso que haya en nuestro corazón para que podamos tener una visión acorde, no solo de nuestra vida, de nuestra familia, sino también de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia no es algo perfecto en nuestra práctica, todos fallamos. Ninguno de nosotros podemos decir que nos vamos hoy domingo y volvimos y toda la semana no pecamos, fuimos perfectos siempre, amamos a todo el que se nos cruzó, no pensamos mal contra nadie, manejamos y no le decíamos nada a nadie. Es decir, este es un hospital, ¿no? El Señor nos quiere acá no solo para que le adoremos como hicimos, le recordemos, sino para ser mejores. Para ser mejores. Entonces consideremos siempre esto, de que a veces tendemos mucho a ver, como dice la palabra, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y nosotros tenemos una estaca en nuestra, ¿no? Una viga. Y lo único que puede hacer que nosotros cambiemos esa visión es que el amor de Cristo esté en nosotros, que haya perdón en nosotros, que no haya rencores, que no haya resentimientos, y que podamos considerar también que también nosotros somos loables de caer también en tentaciones y en pecados, ¿sí? Así que pensemos en esto, ¿sí? Que nuestros sentimientos puedan ser llevados también a la cruz de Cristo, llevados a la cruz. Ahora, es interesante que en esto de caer, de la seducción, siempre tendemos, el ser humano es especialista en echarle la culpa a otro, ¿no? Desde el huerto, ¿qué pasó? Adán le echó la culpa a ¿quién? ¿Están seguros que fue a Eva? ¿A quién le dijo? La mujer que vos me diste. Terrible eso, ¿no? Sin duda, obviamente, que había un desprecio hacia la mujer, pero
estaba poniendo la carga a Dios. Ojo, vos me diste esta mujer y ella me hizo caer. ¿Y Eva qué dijo? Y esto sigue siendo, es la esencia del hombre, ¿no? Tendemos a no reconocer nuestras fallas, nuestros errores, y siempre que nos pasa algo fue el del frente, el de al lado, ¿no? Santiago le está diciendo acá, son ustedes, ¿no? Son ustedes los que son seducidos, los que son atraídos y los que caen. Ahora bien, les había dicho la clase pasada que íbamos a ver un poquito estos factores que pueden propiciar la tentación, porque obviamente nosotros todos seremos tentados hasta el día en que Cristo nos venga a buscar, ¿no? Eso es algo que será así, pero sí hay cosas tanto del ambiente como de nuestro carácter o incluso de nuestra compañía que son predisponentes a que podamos caer en tentación. Miren, ahí por ejemplo en 2 Samuel, vamos a buscar ahí. A ver quién me lo lee. María Marta, vos que tenés el micrófono. 2 Samuel 11. Yo tengo hasta el 27, pero no te quiero hacer leer tanto, ¿no? 2 Samuel. Voy a buscar yo. No, leí solamente hasta el 5, 11, del 1 al 5. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Hasta ahí nada más. ¿Conocemos toda la historia? Sí, ¿no? Si alguno no la conoce, llega a su casa y se lee el capítulo 11. Listo. Factores que propician la tentación. Soledad / ocio. ¿Sí? Es interesante porque está escrito. Quedó escrito. ¿Dónde tenía que estar David? ¿Y qué hizo? Pero David se quedó en Jerusalén, ¿sí? Hay un dicho que dice: manos ociosas, taller de Satanás. No lo había escuchado, Marita, ese dicho. Manos ociosas, taller de Satanás. Mira, interesante. Interesante esto, ¿no? Yo les había dicho, ¿el descanso es importante? Sí, totalmente. Pero hay una línea delgada con el ocio, ¿verdad? Eso obviamente es algo personal. Todos nos tomamos vacaciones seguro en el año. Todos tenemos también tiempos en que despejamos nuestra mente y descansamos nuestro cuerpo. Pero el problema es cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces ahí comienza el ocio. Y David, como rey, tenía la obligación de estar en la batalla, ¿sí? Obviamente él tenía generales y tenía hombres de guerra, pero los reyes no siempre iban a pelear con la espada, pero se quedaban en el frente y desde ahí ellos daban órdenes o contemplaban, ¿no? Y la figura del rey era una figura de fortaleza al mismo ejército. No era lo mismo un ejército donde miraba si estaba el rey atrás o donde no había nadie y había solo un general, porque también tenía que ver con la autoridad, ¿no?
que se impartía. Bueno, la cosa es que David no va y se queda en su palacio y no se queda para organizar cosas, o aparentemente, por lo que leemos, está muy tranquilo y ocioso, ¿no? Puede comer si es una siesta. Claro, sí, y varias siestas seguramente, porque en todo el tiempo que duró la guerra estuvo de esa forma, ¿no? Y bueno, y la tentación llegó obviamente en forma de mujer, pero a ver, a veces tendemos también, como decimos, echarle fue por culpa de la mujer que hacía desnuda ahí en el patio, ¿no? Pero no ves que hay balcones que te pueden ver. El problema no era de la mujer. Si bien se bañaban poco en esa época, había que bañarse, ¿no? ¿Qué va a hacer? El problema estuvo en David. El problema estuvo en David. ¿Qué hizo con su corazón? Deseó y fue racional él. Dijo, no, soy rey, no, es un pecado, no. Dejó que ganara el deseo que tenía, le venció a todo, le venció al raciocinio y le venció al conocimiento, le venció incluso a lo que Dios había depositado en él, porque el Espíritu Santo dotó a David de ser rey, ¿sí? De poder tener sabiduría también para muchas cosas, pero cuando nosotros hacemos lo que la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nos incita y callamos esa voz, o no oímos, mejor dicho, caemos. Y fue lo que le pasó a David. El problema es que no solo transgredió la ley, sino que después fue un paso más allá. Y cuando se entera que esa mujer estaba embarazada, ¿qué decía la ley? ¿Qué le tenía que pasar a David? Tenía que morir. ¿Sí? Tenía que morir. ¿Termina ahí la historia? La empeora más. Ese es el círculo de pecado. ¿Sí? En vez de cortar el pecado, aunque nos duela y aunque tengamos que poner la caripela y aunque tengamos que afrontar lo que haya que afrontar, David, ¿qué quiso hacer? Ocultar, ¿sí? Ocultar lo que había hecho, y termina, no lo hace él con sus manos, pero termina derramando sangre inocente, sangre encima de uno de los soldados más valerosos, porque incluso él demuestra a ese soldado, ¿se acuerdan? Cuando dice, vení acá, andá con tu mujer, andá, disfrutá una noche, casi se tapaba todo. ¿Qué dijo? No, los míos están en el frente de batalla, ¿cómo yo voy a hacer eso? Fíjense la integridad de este hombre, ¿no? Que le da clase al rey de Israel. Bueno, y conocemos la historia que, si bien a David, por misericordia de Dios, se le perdona, hay un juicio sobre él y sobre su casa, ¿no? Y vemos cuánto sufrió después David en su vida. Pero bueno, este es un ejemplo en la palabra de Dios, y esto es lo interesante, ¿no? De que todos sabemos que el hombre conforme al corazón de Dios, ¿quién era? Pero estaba sujeto ¿a qué? A las mismas pasiones que vos y yo, ¿sí? Y cuando nosotros dejamos y le damos la autoridad a nuestro corazón, a nuestras pasiones, pasan estas cosas, ¿sí? Pero como factor que propicia la tentación, acuérdense de esto, hermano, el tiempo de soledad y ocio, cuidado, porque el enemigo está como león rugiente, ¿sí? Buscando, dice, ¿a qué? ¿A quién devorar? ¿Sí? ¿A quién devorar? Es cierto que nuestra salvación no la puede devorar, entre comillas, pero todo lo que rodea nuestra vida nos puede hacer miserables realmente. Puede hacer de nuestra vida una vida de derrotas. A tener cuidado con esto, porque si David hubiese estado donde tenía que estar, esto no hubiese pasado, esto no hubiese sucedido. Los siguientes textos hablan de otro factor que propicia la tentación. Esto se da quizá mucho más en adolescentes y jóvenes, pero cuidado también nosotros, nuestros compañeros de trabajo,
las chicas del bingo, qué sé yo, ¿no? Digo por decir, tus vecinos, qué sé yo. Son las malas compañías, son las malas compañías. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necio, que dice, será quebrantado. Dentro de malas compañías entra lo que es los lugares o el ambiente también donde vayamos, donde estemos. A veces viene de la mano de esas malas compañías, pero a veces, cuidado, nos metemos en lugares donde no teníamos que habernos metido, ¿sí? Algunos textos ahí, por ejemplo, no, un solo texto. A ver, Juli, ¿tenés ahí? Sí. 2 Timoteo 2:22. Vayan pensando algún ejemplo, alguno que se anime a decirme si tuvo alguna mala experiencia o alguna tentación estando con malas compañías o en algún lugar donde no debía estar. 2 Timoteo 2:22. Ay, te olvidaste los lentes. ¿O sí? Dale a María Marta si no que leas. Arriba. Ahí está, mirá. Bueno, ahí lo tenemos. Bueno, Dale, léelo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Perfecto. El contexto de este texto es de que Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, quien estaba rodeado de prácticas inmorales y de tentaciones, ¿sí? Entonces, ¿él qué le dice? ¿Soporta? Hay tentaciones donde hay que huir. Y ¿saben qué? Sobre todo los hombres, las tentaciones sexuales, no las soportes, huí. ¿Se acuerdan José qué hizo? Se quedó soportando ahí con la mujer al lado. Se rajó, dice, sí. No hay vuelta atrás, ¿eh? Yo les decía la vez pasada, acuérdense, hombres, que los 3 hombres de la antigüedad más nombrados, por ejemplo, Sansón, el hombre con más fuerza, Salomón, el hombre más sabio, y David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo cayeron? Por el lado de la sexualidad. No es por la mujer, no es la culpa de la mujer, es el ceder a las pasiones, ¿sí? Y tristemente el enemigo eso lo sabe. Por eso hay que tener cuidado. ¿Quiénes son nuestros amigos o amigas en este caso? ¿O quiénes son nuestro entorno? ¿Sí? Tristemente ha pasado mucho, ¿no? Que incluso grandes hombres han caído, qué sé yo, con la secretaria, por decirte, ¿no? Conozco. Y Satanás ha destruido su ministerio y su familia. Por eso es el factor que puede propiciar la tentación. El hombre sabio siempre ve el mal y no pasa por él, huye de él, se esconde, zafa, sale, ¿sí? Tenemos la capacidad dada por Dios de poder ver las cosas que pueden ser tentaciones a nosotros. La idea de esto es que tengamos la sabiduría de huir, de salir, de escapar, de no enfrentar, ¿sí? El ejemplo de José es un ejemplo de una vida que a mí siempre me es de bendición, ¿no? Porque él tuvo una posibilidad ahí terrible de poder caer, y sin embargo la integridad de él, no solo a su Dios, sino a quien lo había también contratado, ¿no? Y él mantiene esa integridad. Obviamente vemos que cuesta después, ¿no? Porque a pesar de todo, ustedes dirán, pero no fue bendecido. Y no, inmediatamente hay un precio, ¿no? Hay un precio de la integridad. Al final de cuentas vemos cómo sí Dios lo levanta
y lo bendice. Y bueno, lo mismo es en nuestra vida, ¿no? Hay veces hay cosas que hay que limpiar o que hay que dejar. Ayer Santi nos hablaba, ¿no? En ese texto de las cosas, haciendo referencia a David también, de que había cosas que había que matar en nuestra vida. Y muchas veces tiene que ver con dejar también esas malas compañías que nunca nos llevan a congregarnos, que no nos estimulan a orar, que no tienen relación. No significa que nosotros tengamos que aislarlos como los menonitas, los cuáqueros, no. En el mundo tenemos que ser sal y luz, tenemos gente del mundo que nos rodea. El tema es cuánta influencia tiene esa gente en nosotros, en nuestras decisiones, ¿sí? Factor entonces importante, malas compañías, ojo, malos lugares o mal ambiente también, porque mucho se habla de que no, que ir al bar no es pecado, que ir a tal lugar no, y por ahí, como dice la palabra, como dice Pablo en realidad, ¿no? Que hay cosas que son lícitas, pero bueno, eso también tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, ¿no? De decir, bueno, obviamente puede ser lícito ir a tal o cual lugar, pero conviene, ¿no? ¿Qué voy a recibir en el lugar donde voy a estar? ¿Va a ser de bendición para mi vida o voy continuamente a ir directamente a ser tentado por lo que haya, por lo que vea, ¿no? Este es un mal que sobre todo afecta a más jovencitos, ¿no? Es triste ver, otra vez veíamos una noche una nena como si fuese de 11 o 12 años, vestida, como decir, me daba, porque yo la veía a mi hija ahí, ¿no? Y la verdad que me daba tristeza a qué se enfrentaban esa niña tan pequeña, pero niñas y niños, o sea, es igual, ¿no? Como padres tenemos responsabilidad suprema de guiar a nuestros hijos al camino de la verdad. Y sí, es cierto que están en un mundo quizás peor que en el que nosotros a esa edad estábamos, pero cuidado que ese mundo perverso también nos rodea a nosotros que somos grandes, ¿no? No solo el mundo en compañías, en ambiente, sino en información y en visual, en las cosas que hoy nos llegan. Antes, me acuerdo, prender el tele era algo hasta aburrido. Hoy tenemos muchas cosas que pueden atraernos y divertirnos, pero ¿qué nos ofrecen? ¿Qué se está metiendo en nuestra cabeza, ¿no? Y justamente no son cosas muchas veces sanas, ¿no? Y bueno, tener cuidado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que nos rodea, con las compañías, con el ambiente y los lugares donde podemos ir. Nico, y a Sí. veces hasta esa gente que nos rodea no parece mala gente, y eso a veces es mucho más peligroso, ¿no? Porque decimos qué buena gente, no son re buenos, y uno cultiva relaciones, grandes, chicos, de todas las edades nos puede pasar. Yo creo que una forma de huir es no cultivar relaciones fuertes con gente que no son hijos de Dios, porque tarde o temprano Satanás las puede usar para ir metiendo de a poco pensamientos, ideas en nuestra mente que no son las que el Señor quiere, ¿no? Y parecen buena gente, pero no son hijos de Dios. Sí, Los podemos tratar, pero no cultivar relaciones muy fuertes, estrechas, me parece que es peligroso. Cuando el Señor Jesús ora al Padre, Juan 17, ora por nosotros, y sus discípulos dicen, no te ruego que quites del mundo. Sí, pero que lo guarde. Sí, sí, sí. Estamos acá. No, eso lo sabemos, ¿sí? Pero sí la influencia, como dice también, que tú conviertas a ellos y no que ellos te conviertan, claro, ¿no? Y bueno, muchas veces cedemos, ojo, la familia que no conoce a Dios también a veces, ¿no? Y tenemos ministerio con nuestra familia, ahí sí, pero si cada fin de semana te estás separando de la comunión, y bueno, no puede ser la excusa de la familia, sobre todo si ya les predicaste, si ya les hablaste, si ya saben que sos cristiano, que vean en vos que hay una diferencia, ¿no? Por eso es un punto delicado para tocar, pero bueno, cada uno de nosotros sabe
Y lo que tenemos que tener la capacidad esta de análisis, de decir, bueno, me está separando de lo que Dios tiene para mí, que sea yo que lo gane y no que me lleven ellos, ¿no? Nico, pensando en lo que decías primero cuando arrancaste por nuestra propia concupiscencia, pensando en los tiempos que vos decías, lo que reciben nuestros hijos o nuestros nietos no es lo mismo que teníamos nosotros. Analizaba esto en cuanto a la información que tienen, el acceso que tienen los chicos hoy. Yo la veo a mi nieta Agostina, ella lee rápido y lee mucho. Entonces ya después depende de lo interno, ¿no? Porque información tiene. Sí, el tema es que, a ver, porque yo a veces digo, si yo hubiese tenido este acceso en mi época, sobre todo en el estudio y todo, pero el problema es que la generación está cada vez más burra, ¿eh? O sea, tiene acceso a la información, sí, pero no es lo que buscan. Busca el entretenimiento y busca, por lo general, tristemente, no es una generación más educada o más sabia. La otra vez escuchaba a un historiador que decía que tristemente vamos a ver una generación más ignorante que sus padres, cuando en la historia siempre ha pasado al revés. La generación que viene supera, ¿no? Pero en este caso hay, no solo por esto que decimos, sino, cuidado, hay una degradación moral también en el mundo, ¿eh? Los valores, y cuando una sociedad sobre todo se pervierte moralmente, viene la destrucción. Los grandes imperios no solo cayeron por un problema económico, cayeron por una corrupción moral. Si ustedes estudian las caídas, primero cayeron moralmente, después vino todo lo demás, ¿no? Y tristemente vemos una generación que corrió todos los límites, y se cumple lo que dice la palabra: lo que es malo ellos llaman bueno y lo que es bueno llaman malo. Otro factor, para ir terminando, se pasa el tiempo, es la arrogancia, Esto también es una fuente que va a propiciar que no solo seamos tentados, sino que caigamos. Buscamos algunos textos, varios en Proverbios. A ver, pasamos los micrófonos para atrás. Vamos a buscar ahí. ¿Quién va a leer? ¿Vas a leer vos, Dani? Sí. Proverbios 3, del 5 al 8. De este lado, ¿quién va a leer? Jorge, ¿lees vos? Sí. Jorge, vos vas a buscar Salmo 119, 59. Marta, vos buscate otro ahí, después lees vos. Proverbios 14, 12. Y de este lado, ¿quién está al lado ahí que va a leer? José. José, ¿lees vos? José, te vas a buscar Proverbios 26, 12. 26, 12. Sí, 26, 12. 139. Espera, que me quedan dos textos que los quiero leer. ¿Ahí de querés leer? Buscate Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Ahora te repito la cita, sí. Salmo era 119, 59. Y de este lado, ¿querés leer? Vas a buscar 1 Corintios 10, 12. Bueno, repito, a ver, y vamos leyendo. Vamos a leer primero el que tenía Dani, Proverbios 3, del 5 al 8. Con el micrófono, así queda grabado. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Le falta hasta el 8. Hasta el 8. Hasta el 8. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bien, perfecto. Clarito el concepto acá, ¿no? El ser humano siempre, y nosotros por ende, tendemos lo que yo creo es la verdad, ¿no? Lo que yo digo, lo que yo pienso,
Y cuando nosotros tenemos esta actitud en nosotros, y bueno, vamos a estar muy expuestos a poder no solo ser tentados, sino a caer también en tentación. Salmo 119, 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tu testimonio. Bien, eso es lo que tenemos que hacer con el yo, con lo que yo creo, yo pienso, yo interpreto, yo hago, ¿no? Consideré. Dice, esta palabra la leímos también en algunos otros textos. Cada vez que habla de esto, habla de un autoexamen, ¿sí? Pero no con la filosofía o con lo que el mundo dice, pues si lo comparamos con eso, posiblemente hagamos caso de nuestras emociones y tropecemos. Nuestra ruta de viaje, ¿cuál es? Siempre la palabra de Dios. Siempre es la palabra de Dios. Por eso, el considerar ese autoexamen es siempre al lado de la Biblia, ¿sí? Al lado de lo que Dios tiene para nosotros, que es lo mejor. El segundo texto estaba en Proverbios 12:15. Proverbios 12:15, ¿sí? ¿Vos? 12:15 no, me habías dicho 14:12. Bueno, 14:12, dale. Bueno, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué texto conocemos, ¿no? Tiene que ver con esto, hermanos, con la arrogancia del hombre. Para mí este camino es el que es. Y el único que puede decirnos cuál es el camino verdadero es Dios, ¿sí? Que ve todas las cosas y que es todo suficiente y sabio por excelencia. Por eso es que siempre nosotros, aún nuestros proyectos, pueden ser proyectos loables. Acuérdense, Pablo tenía un proyecto de predicación y en 2 oportunidades Dios le dijo que no, que quiso ir a Asia y terminó yendo a Europa. Y bueno, después en Asia fue en su tercer viaje, ¿no? Pero en su segundo viaje y en ese tiempo había algo loable en él, sí quería predicar, pero no. Ahora no. ¿Sí? Y bueno, y eso es de no ser tosudos, de poner todos aún nuestros proyectos, por más loables que sean, en las manos del Señor, y que Él sea quien guíe todas nuestras cosas. ¿Qué otro texto les había pasado? Romanos 12:3. Bueno, Romanos 12:3, ¿qué dice? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bien, ¿cuál es el mandato? Porque es un mandamiento esto, ¿sí? Bien, no seas arrogante. Exactamente. ¿Sí? Con cordura, hermanos, con cordura. No significa eso que nos vamos a pasar para el otro lado, ¿no? Hay muchas personas que incluso después terminan en psicólogos y tantas cosas porque se infravaloran o porque continuamente se están autohumillando, ¿no? El Señor, sabemos el valor que tenemos para Dios, pero cuidado, ¿no? Cuidado con la arrogancia, porque eso nunca nos lleva a buenos lugares, siempre nos lleva a caminos peligrosos. Después le había dicho Proverbios 26:12, ¿quién lo tenía? Dale. Has visto, hombre sabio, su propia opinión, más esperanza del necio que de él. Bien. ¿Has visto, es una pregunta, hombre sabio en su propia opinión? Sí, he visto unos cuantos. ¿Y qué revela la palabra? ¿De quién hay más esperanza? Dice, de un necio. ¿Sí? Acuérdense que esa palabra habla de una persona que no tiene capacidad de pensar en nada, ¿sí? Un necio es un tonto. Por eso la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, siempre apelan a esto, a que podamos pensar de nosotros con cordura y que sepamos que todo tiene que ser llevado a Dios, que es el que conoce todas las cosas. Cuidado con la arrogancia y con la soberbia. Quedó textos pendientes, a ver, se me mezclaron a mí. Proverbios 12:15, ¿lo leímos ya? 12:15, ¿quién lo tenía?
¿Nadie tenía Proverbios 12:15? ¿Me lo comí? Bueno, busquen algunos Proverbios 12:15. ¿Vos lo tenés? Dale, léelo. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ahí está. Ponete el micrófono porque ese texto es importante. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Bien, es como que esto resume lo que venimos viendo, ¿no? El camino de Dios es el camino en el que tenemos que seguir. Jesús nos dejó marcada ya la ruta, Nos dejó no solo, fíjense que aún se expresa de Jesús un ser con sentimientos, ¿sí? Sin embargo, a Jesús no lo guió sus sentimientos. Aun cuando ora en aquel momento de tremenda angustia, dice si es posible, ¿no? Pero ¿qué dice después? Es siempre hágase tu voluntad, ¿no? Porque nosotros tenemos la certeza y la convicción de que la voluntad de Dios siempre es para nosotros ¿qué? Agradable y perfecta, ¿sí? Y creo que nos quedó un solo texto, que es el de 1 Corintios 10:12, ¿no? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bien. La arrogancia también nos va a hacer creérnosla, ¿no? Y entonces cuando nosotros nos la creemos, sí vamos a ir a lugares donde no tenemos que ir, vamos a mirar cosas que no tenemos que mirar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa al que cree que es caer? ¿Sí? Caemos. Porque el hombre sabio justamente es el que considera las debilidades también. En algún momento hablamos de eso. No se habla esto de conocer, siempre es las virtudes, ¿no? No, conozcan sus dones, sus virtudes. Sí, conocé también tus debilidades. Porque en esas debilidades es donde Satanás va a atacar, ¿sí? Y hermanos, todos nosotros tenemos debilidades particulares, Y muchas veces nos frustramos porque caemos, le pedimos a Dios que nos perdone, que nos restaure, que nos dé fuerza. Pasaron 3 días, una semana, otra vez, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tiene que ver, esto ya es personal. ¿Cómo te nutrís en la semana? Por ahí estás raquítico espiritualmente. La palabra de Dios es lo que Dios utiliza en nosotros para fortalecernos, para aconsejarnos. ¿Estás alimentándote? ¿O te valés solamente de algún devocional cuando te acordaste? Cuidado, porque si estamos débiles es porque estamos desnutridos. La desnutrición espiritual, la otra vez escuchaba unos datos que hicieron, unas estadísticas de cuán poco se lee la Biblia. Es la palabra del pastor y nada más. Y en tu casa no lees, no estudias, no meditas, orás poco. La desnutrición no solo es en los jóvenes que no quieren leer, ¿no? A mí me cuesta mucho con mi hija, ¿no? Hacerla leer, pero es también con los adultos, sabemos que su palabra es fuente de gozo, de poder, es sabiduría, pero ¿la leímos entera, de tapa a tapa? No preguntas, no quiero que nadie me conteste, pero preguntémonos esto, ¿no? Porque si por ahí estamos cayendo y Satanás está teniendo victorias, es porque estamos raquíticos espiritualmente, ¿no? ¿Cuánto oramos en la semana? ¿Cuánto dependemos de Dios? O nos levantamos en el día y salimos como, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Y Dios? ¿Dónde estuvo en tus planes? ¿Le pusiste en sus manos lo que tenés pensado hacer? ¿O saliste porque vos tenés salud y tenés trabajo y pensás? Cuidado, porque todo lo que tenemos es dado por Él, ¿sí? Dejamos acá porque nos pasamos, pero nos quedó un poquito hablar también de la falta de dominio propio, Lo vamos a hablar la clase que viene.